Y como siempre comenzó su testimonio, sus predicaciones allí en la sinagoga. Y donde en esta ocasión, cuando estuvo en Corinto, era ayudado por Priscila y Aquila. Y es muy curioso que pone primero el nombre de la mujer, Priscila y Aquila. Parece que la mujer entendía de la palabra de Dios. ¿Quién ha dicho que no? Claro que sí, por supuesto, hermanas. Vosotras también debéis de llenar vuestro corazón de la palabra de Dios y podéis ser instrumentos muy útiles. De hecho, la semana que viene pensaremos en vosotras, mamás, pero que por supuesto que importante es que una mamá esté bien instruida para instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Y si no, pensar lo que hacía Loida y Eunice con Timoteo, que trajo una gran bendición a la iglesia, que Pablo él enseñaba y luego lo dejaba a él para continuar el trabajo. Lo hizo en varias ocasiones, en Tesalónica, en Éfeso, así que Timoteo era un instrumento que desde niño había aprendido las Sagradas Escrituras. Bien, entonces, como se estaba diciendo, Aquila y Priscila, y hablaba de la mujer, pero luego, por supuesto, se añadieron Silas y Timoteo, precisamente. Ahí estaba. Y en Corinto, especialmente estos 5 nombres que he nombrado, pues estuvieron involucrados en la obra. Entonces, así que luego vino Apolos y aparentemente Aquila y Priscila instruyeron más exactamente a Apolos, ese ya supuesto pastor o predicador, más exactamente en las doctrinas del bautismo del Espíritu Santo, para explicarlo mejor. Pero ese no es el tema. Lo que quiero hacer es continuar introduciendo, así que cuando la mayoría de los judíos resistieron a Pablo, ahí estando en Corinto, y todo esto para poneros en contexto, resistieron a Pablo y cuando él predicaba de la cruz de Cristo. Dejó la sinagoga, ya dejó de ir a la sinagoga, pero sin embargo, ahí en la sinagoga se convirtió el principal de la sinagoga. Y eso está, si queréis verlo, pero no hace falta, en Hechos 18, se llamaba Crispo, el principal de la sinagoga, se convirtió a Cristo, y no le cambió el nombre, Crispo, y toda su familia también se convirtió, y además muchos de los corintios, o sea, gentiles, se convirtieron judíos y se convirtieron también gentiles. Así que ya esto nos pone en contexto de que la iglesia de Corinto estaba compuesta por judíos y gentiles. Así que, y desde ahí escribió, luego Pablo después de un juicio que ante el gobernador Galión fue presentado Pablo por los judíos, herejes y rebeldes y que no querían escuchar las predicaciones de Pablo, fue presentado y cuando Galión se dio cuenta que eran asuntos religiosos y no eran asuntos civiles, dijo, iros de aquí, yo no tengo que atender asuntos religiosos, y los despachó enseguida. Así que Pablo se fue con Aquila y Priscila a Éfeso y desde allí escribió esta carta. Esta carta es el resultado, hay varias cartas, pero primera y segunda tenemos nosotros, pero es el resultado de que la familia los de Chloe le informaron que posiblemente tenían la iglesia en su casa, en la casa de Chloe, le informaron de que las cosas no estaban yendo muy bien. Cada uno había hecho un grupo, habían hecho divisiones y realmente no estaban viéndose como un cuerpo, no estaban viéndose como una familia, no estaban viéndose realmente que estaban unidos. Y los de Chloe les informaron, estáis haciendo grupos, que eso no es lo que el propósito de la obra de Cristo y de la iglesia, y venían realmente mostrando que eran muy carnales y tenían mucha inmadurez en sus corazones, todos los grupos. Pero el problema más serio era la mundanalidad.
no tenían disposición para divorciarse y separarse de la cultura que les rodeaba. Corinto era una ciudad donde eran muy confluenciaban ahí muchas culturas, muchas religiones y muchas adoraciones falsas y además mucha sabiduría humana que se jactaban unos de los otros. De tal manera que el que se convertía y venía a la iglesia arrastraba una serie de cadenas de todas esas culturas y de todas esas tradiciones de su vida, que cuando traían eso a la iglesia eran problemas y problemas y problemas. Todos venimos de diferentes naciones, de diferentes culturas, de diferentes familias, pero cuando tú vienes trayendo tu cultura, tus costumbres, tus ideas, para imponerlas en la iglesia, hay choque. Aquí el punto de encuentro siempre debe ser y será Cristo y su palabra. El punto de encuentro no será mi familia, mi religión, mi nación, mis costumbres, mis tradiciones. No, debe ser siempre la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo acusó a los conciudadanos de su tiempo diciéndoles: por vuestras tradiciones y por vuestras costumbres habéis invalidado la palabra de Dios. Y eso no debe ser nunca nuestra forma de estar unidos. Creo que todos vosotros sabéis realmente que, como estoy resfriado, estornudo, ¿y sabes lo que hacen las personas que me rodean? Jesús, Jesús. ¿De dónde viene eso? Jesús, Jesús. ¿Sabéis de qué viene eso? Me estaba mirando un poquito. Pues las costumbres y las tradiciones antiguas, católicas, creen que cuando uno estornuda está expulsando demonios. Y hay que decir Jesús para que huya rápidamente el demonio. Bueno, ahora sabemos desde el año 2020 que son microbios y COVID y muchas cosas. Así que ya está, solucionado. Se me va a morir el brazo, pero bueno. El caso es que no. Cuidado con que tengamos algunas costumbres y tradiciones que realmente están siendo un estorbo en lo que es la verdad y lo que nos enseña la palabra de Dios. Y pongo algunas pequeñas cosas, pero en el tiempo de los corintios venían con esa tradición: ¿y qué carne voy a comer? ¿Y qué va a pasar con la carne? ¿Y si voy a un kebab y como carne halal? ¿Ha sido sacrificada a Alá? Alá, ¿dónde me he metido? Bueno, el caso es que, ¿qué está diciendo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues sabes que tenían preguntas y les decían: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Os quiero llevar, bueno, primero voy a decir una cosa en cuanto a esto, que cuidado con las creencias equivocadas y entender que lo que Dios quiere es que nos arrepintamos de nuestros pecados y que vengamos al Señor en obediencia a la palabra de Dios, no a palabras de hombre. Mirad cómo Pablo tenía que corregir esto en Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4. Y quizás debería perdonarme, tengo que leer, antes de leer eso voy a leer el capítulo 8, perdonadme, voy a poner en orden las cosas. Primera de Corintios 8, perdonadme, primera de Corintios 8, vamos a leer el texto y así nos ponemos en el contexto y Primera de Timoteo va a tener sentido. Primera de Corintios capítulo número 8 dice: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece. El amor edifica. Palabra clave, ahí. Seguimos. Si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo.
Cuidado con la soberbia y el orgullo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Ahí, palabra clave. No hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Y lo enfatizo porque el texto dice, si la palabra se explica a sí misma, y ahora vamos a ver que los puntos que vamos a tener son directamente de la palabra de Dios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Un solo Señor. No necesitamos un vicario humano. ¿Sabéis lo que es vicario? Representante de Cristo o el que hace las veces de Cristo en la tierra. Blasfemia. Blasfemia. Así es. Entonces, pero no en todos hay este conocimiento. Y entonces está diciendo, oye, cuidado con el conocimiento que puede envanecer. Pero cuidado también porque hay un hermano que viene por primera vez o un amigo que viene por primera vez a la iglesia y de repente dice, oh, me está sorprendiendo, no está siendo sensible a mi conciencia que es débil o que todavía es inmadura o que soy muy niño en Cristo y no entiendo esas cosas. Y entonces empieza a explicar aquí. Y es lo que trataba de ese amor al prójimo. Dice, pero no en todos hay este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecan contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Hermanos, seamos sabios en la libertad cristiana. Seamos sabios en la libertad cristiana. Cristo nos ha hecho libres. La verdad nos hace libres. Pero mi libertad no es libertinaje para insultar, maltratar y despreciar a aquellas personas que no creen o no piensan como nosotros, pero en realidad deberíamos decir como la palabra de Dios. Entonces, el amor cubre multitud de faltas y el amor trae a mostrar el amor de Cristo. Así que equilibrio entre conocimiento, amor y conciencia de cada uno. Un equilibrio entre conocimiento y amor. Es lo que de verdad quisiera resaltar. Y de hecho pasa porque algunos, malinterpretando las Escrituras, han utilizado ese libertinaje, esa libertad en Cristo, pero en realidad lo han llevado al libertinaje, imponiendo a los hombres. Primera de Timoteo, y ahora sí que os llevo a Primera de Timoteo, capítulo número 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios, y ya estamos en esos postreros tiempos, por supuesto. En esos tiempos que después de la iglesia primitiva se fueron imponiendo la religión,
la iglesia estatal, gobernante, que estamos escuchando cómo era en la escuela dominical, esa iglesia, dice, pero, 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto es heterodoxia, una verdad mentirosa, camuflada y engañosa, de tal manera de que no te digo toda la verdad y te enseño otra cosa como verdad. Te enseño otra cosa como verdad. En este caso, y lo estamos viendo, te impongo. Y dice, escuchando a espíritus, estas mentiras son escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas, y mira cómo los llama, de demonios. Y ahora cuando veamos las doctrinas de demonios, decidme si reconocéis algo. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizar a la conciencia, primera cosa, prohibirán casarse. Celibato. ¿Os suena a alguien que pone celibato? ¡Prohibido casarse el sacerdote! Vaya, lo llama doctrina de demonios. Y mandarán abstenerse de alimentos. ¿Os suena de algo que manden abstenerse de comer carne en la Pascua, por ejemplo? De alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¡Wow! ¿En qué mundo me he movido? ¿Cómo es que se ha tragado estas mentiras? Es que no tienen la Biblia, la tienen escondida, la tienen prohibida. Sí, por un tiempo ellos la prohibieron, pero ahora que no la está prohibida, yo puedo abrir mis ojos y decir, Dios, gracias por tu verdad. Porque tu verdad me hace verdaderamente libre. Y no tengo que ser un ignorante de la verdad. Qué triste es que no hay nadie más ciego que el que no quiere ver. Así es. No quiero ver la verdad. Y Pablo tiene que escribir y corregir, no maltratando al débil, sino hablando a los fuertes y decir, ¿qué haces jactándote de tu fuerza? El que piense estar firme, fuerte, mire que no caiga. Al contrario, eres tú que crees que eres fuerte, que debes de manifestar el amor de Dios hacia ese débil, para que él pueda ver el poder del amor de Cristo obrando en su corazón, librándole de sus tradiciones, librándole de sus contradicciones que le enseñaron en la palabra de Dios, y dándoles libertad en Cristo. Cuidado que libertad y libertinaje no es lo mismo, ¿eh? Cuidado. Yo tengo libertad para hacer lo que me dé la gana. Cuidado. Cuidado, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y ninguno manchará el cuerpo, el templo de Dios. Ninguno permitirá el pecado. No quiere decir que no pequen, pero que sí van a venir corriendo y decir, Señor, yo confieso mi pecado porque yo sé que tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Así que Pablo trata de explicar algo que algunos de nosotros decimos, pastor, tengo una pregunta, dime sí o no. Y Pablo dice, espera, inspirado por el Espíritu Santo, dice, la respuesta no es ni sí ni no, sí que es sí y no, pero tienes que tener en cuenta, y esta respuesta, Pablo, ¿podemos comer carne que ha sido sacrificada a un ídolo? ¿Es pecado? Y Pablo dice, la respuesta te la voy a dar en 3 capítulos. Y utiliza el capítulo 8, 9 y 10 para responder esta pregunta. Porque la libertad cristiana es mucho más sensible que nuestra rudeza a la hora de tratar a la otra persona. Y Dios quiere verdaderamente que entendamos la verdad, pero que sepamos que el que no tiene la verdad, un día yo estuve en ese lugar, yo no tenía la verdad. Y alguien tuvo de mí compasión y tuvo misericordia y tuvo paciencia para escucharme, ayudarme y traerme a la verdad, que es Cristo. Así es, así es. Entonces, vemos en primer lugar que debemos
de tener conocimiento. Cuidado, porque algunos utilizan esta palabra de aquí, dice, el conocimiento envanece, por lo tanto, a mí que no me den doctrina, a mí que no me enseñen nada, yo pasarlo bien, y cuando vaya a la iglesia, que palmeteo, pasamos bien, y nada de predicación. La predicación es el conocimiento, no nos hace falta. No. Recuerda, Jesucristo y el profeta Oseas decía, este pueblo se pierde por falta de conocimiento. Este pueblo mío está yendo con los ídolos porque no están verdaderamente en la enseñanza de la palabra de Dios y no están adorando al único Dios verdadero. Y Pablo les dice a los corintios, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. O sea, Pablo dice, oye, que si sois ricos, no sois ricos para pasarlo bien, sois ricos porque tenéis a Cristo, la palabra de Cristo morando en vosotros. Así dice Colosenses 3, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Y cuando cantéis y cuando alabéis, que sea con conocimiento, no con cualquier cántico que se te apetezca, sino con la palabra de Dios, aun cuando cante. Y sabían que un ídolo no era nada, les explica ahí, dice, un ídolo no es nada. Realmente, si solamente hay un solo Dios, si solo existe una sola Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son tres dioses, es un Dios, por si alguno no lo tuviera claro. Entonces, todos los demás, ¿qué son? Ídolos, dioses falsos, imaginaciones de los hombres. Son falsedades. Entonces, si tú has creído en el único Dios verdadero, ¿por qué hay tantas religiones? No, es que son muchas maneras. Y esto lo he escuchado a propósito y he hablado con algunos que tienen cierto rango dentro de sus religiones. Y dicen, no, es que es una montaña que tiene muchos caminos y todos al final suben al mismo, a la misma cúspide. Suena bonito y parece una filosofía un poco inclusivista. Pero entonces, ¿por qué Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. Sin Cristo se puede ir a la cúspide esa que se imaginan. Sin Cristo no. Imposible. Entonces él, y el otro. Sin Cristo no. Sin Cristo no hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Es suficientemente claro? Y una y otra vez se enseña. Y lo dice. Hay un solo Dios. Versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Pero las imágenes, blasfemia. Pero las procesiones, en contra de la palabra de Dios. Y el pero son infinitos. ¿Y qué termina diciendo? Porque no hay más que un Dios. Y humanamente Jesucristo. Es el Dios hecho hombre. No hay otra. Así que ahora, ¿cómo trato a la persona que no cree en ese único Dios? Con el mismo amor que trató Jesucristo a todos, mostrándoles que Él es el camino, que Él es la verdad y que no debemos, dice el Salmo 115, versículo número 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Sigue diciendo, tienen boca, mas no hablan.
Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y escucha, semejante a ellos son los que los hacen. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Cuando alguien adora una imagen. Idolatría. Cualquiera que confía en ellos, así es. Así que la conclusión es evidente. Un Dios que no existe, es imposible que pueda contaminar lo sacrificado a ese Dios. ¿Entiendes? Así que si fuiste a un sitio de esos y comiste, confía en el Dios verdadero. No hay nada que preocuparse. Pero si crees que hay un hermano que ha venido de esa religión, no le trates de poner tentación o de hacer dudar su fe. Es como si yo digo, hombre, a mí una cervecita no me hace daño, pero voy a tratar de alcanzar a este hombre que está metido en el alcoholismo y está metido a tope en una vida depravada y haciendo daño cada vez que está borracho. Y digo, mira, quiero hablar contigo del Señor. Tú no tomes nada de alcohol, yo me tomo una cervecita porque yo tengo mucho control y tú un vaso de agua. Bueno, hermano, no me estás mostrando verdaderamente mucho amor cuando me estás haciendo incluso tropiezo. Por causa del hermano débil, no hagas tropezar a los otros hermanos. Quizás tu música puede hacer tropezar al otro. Quizás los lugares donde van puede hacer tropezar a alguien. Y no hemos entrado. Quizás ir al cine donde se presenta cualquier tipo de película, ¿es sano que te vean allí? Yo no sé, yo no estoy poniendo normas a nadie. Pero cada uno debe de decir, ¿por qué yo pongo antes el amor a Cristo y el amor a mi prójimo antes que mis derechos, mis libertades y que yo pueda hacer lo que yo quiera? Y Dios dice, espero que tu testimonio sea de tal manera que manifiestes el amor de Cristo que has recibido y que quieres dar a otro. Así que ese conocimiento no debe de ser para nosotros un conocimiento de un sabelo todo y que yo no tengo ningún problema. Así que necesitamos, además, el que piensa que sabe algo, todavía le falta mucho por saber. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todavía te falta. Me he leído la Biblia ya 5 veces, me dijo uno. Ya no necesito más Biblia. Lo que te falta. De la Biblia y en el cielo tendrás más Biblia aún. Cielo y tierra pasarán, y mi palabra no va a pasar en el cielo, va a permanecer. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender todavía? Y ese amor que debemos demostrar, el conocimiento sin amor envanece, pero el amor sin conocimiento es hipocresía. El amor debe estar siempre controlado por el conocimiento. Y qué bueno, Filipenses 1:9 nos dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Onda. Si yo pensaba que el conocimiento es una cosa y el amor es otra. No, Dios dice no, van juntos. Conocimiento con amor. Y dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ese conocimiento de la palabra de Dios manifestando
el amor de Dios en nuestras vidas es lo que el mundo quiere ver en ti. No quiere ver a un ignorante que ama mucho, sino uno que tiene conocimiento y que verdaderamente lo muestra amando. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Sabéis? Las multitudes seguían a Jesucristo porque hablaba con un conocimiento de la palabra de Dios y manifestaba con un poder lo que la palabra de Dios dice. No hay nadie que tenga la autoridad de Cristo. No hay nadie que le llegue a él, ni los sacerdotes, ni los levitas, ni los escribas, ni toda esta multitud de personas religiosas. Cristo estaba lleno de la palabra de Dios. Y cuando hablaba manifestaba la palabra de Dios, pero la manifestaba con amor. La manifestaba con verdaderamente misericordia. La manifestaba de tal manera que quería atraerlos hacia él. ¿Cuántas veces como la gallina quise traeros bajo mis alas? Y qué bueno. Conocimiento con amor. Es así. ¿Y todo esto para qué? Cuando hablas con conocimiento y con amor, entonces no dañas la conciencia de tu prójimo. No dañas la conciencia de tu prójimo. Tiene una conciencia. La conciencia es aquel juzgado, por decirlo así, que hace juicios sobre lo bueno y lo malo. Y cada uno de nosotros tenemos una conciencia. La palabra conciencia tiene que ver con el juzgado interno de cada cual, en el cual se juzgan nuestras acciones, probándolas o reprobándolas, rechazándolas. Dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que la conciencia no es la ley, sino que da testimonio de la ley. Por lo tanto, la conciencia depende del conocimiento. Por eso es tan importante, hermano, ten conocimiento de la palabra de Dios, manifiéstalo con amor, y la conciencia del otro razonará y dirá, me está enseñando la verdad, me está manifestando el amor de Dios. Y eso es la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Si tú quieres que el Espíritu Santo salga por tu boca, llénate de la palabra del Espíritu de Dios. Así es como debemos de hacerlo. Así que Hebreos, y con esto termino, dice en el capítulo 5, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, pero por cuanto os habéis hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí está, llénate de la palabra de Dios y tendrás un discernimiento para las cosas de lo alto, divino, que te ayudará en tu vida. Ese conocimiento manifestado con amor es la obra que Dios quiere hacer en cada corazón. ¿Has creído en Jesucristo? ¿Has aceptado su palabra? ¿Es ella la que mora en tu corazón? ¿Te llenas cada día del conocimiento de Dios y te haces partícipe del amor de Dios y partícipe a los demás de ese amor del Señor? Así que, hermanos, seamos fieles en testificar, en ganar a otros para Cristo, en dar un buen testimonio. Y si tú no has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, la palabra de Dios nos dice que ese amor de Dios se manifestó para que todos conocieran la verdad.
porque el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer tiene que ver con conocimiento. Y salvarse tiene que ver con la obra amorosa de la gracia de Dios en nuestra vida. Que el Señor nos ayude a no herir la conciencia de los débiles, pero a siempre estar diciendo la verdad, no la mentira. Cuidado. Por eso el apóstol Pablo seguirá hablando de esto en los capítulos 9 y 10 y estará verdaderamente amonestándonos a decir, sepa muy bien dar un buen testimonio y no estar haciendo hiriendo la conciencia de los débiles. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, ayúdanos a tener un corazón de siervo, un corazón que te escucha a ti, que aprende de ti y que te imita a ti, que quiera alcanzar a otros para Cristo.